comenzamos. Gracias, tía. Dice, vamos a empezar con la unidad nueva, la unidad 2, que corresponde a la introducción de especies, cómo afecta a nuestro ecosistema, ¿ya? El objetivo lo anota en el cuaderno, distinguir los mecanismos de nutrición de los seres vivos y comprender qué es la fotosíntesis. Escriba el objetivo. Distinguir los mecanismos de nutrición de los seres vivos y comprender qué es la fotosíntesis. Tía Eli, si quiere usted me puede escribir el objetivo en el chat para que los niños lo vean, si es que alguien no alcanzó a escribirlo, por favor. Ya, tía. Bien, mientras la tía lo escribe también, el valor, recuerden que es la perseverancia y ustedes han sido súper perseverantes con todo el trabajo. Y ese le quedó pegado. ¿Cómo afecta a nuestro ecosistema? ¿Ok? Bien, avanzamos. Ya, dentro del material de estudio, ustedes en la semana tenían que descargar la guía de aprendizaje que iba en relación a la unidad 2 y a la página 73 y 74 que hay que leer, ¿ya? Viene la actividad que tiene que desarrollar en su cuaderno y el ticket de salida, ¿ya? Luego indicar la estrategia de evaluación formativa que se utilizó y el aspecto socioemocional, ¿ya? Ahora, aclaro, en esta clase lo que vamos a ver es el contenido, la materia. Yo les voy a explicar de qué se trata todo esto, ¿ya? Después van a volver a leer esas páginas del texto para aclarar dudas y poder desarrollar las preguntas que están dadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto en la próxima clase, cuando nos veamos el próximo viernes, lo vamos a revisar, ¿ok? Ya, bien, avanzamos. Esa guía la tienen que tener ya descargada. Bien, vamos acá al contenido en sí, a lo que vamos a estudiar. Organismos autótrofos y heterótrofos. Dice, antes de comenzar, piensa en los seres vivos que forman parte de la naturaleza. ¿Cuáles tienen la capacidad de fabricar sus propios nutrientes? ¿Qué crees que necesitan para hacerlo y por qué? Quien tenga la respuesta, me la dice, la comparte, active el micrófono y me la puede decir. Piensa en los seres vivos que forman parte de la naturaleza. ¿Cuáles tienen la capacidad de fabricar sus propios nutrientes? ¿Qué crees que necesitan para hacerlo? ¿Alguien que quiera responder? Active el micrófono. Participación. La fotosíntesis. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los que tienen la capacidad de fabricar sus propios alimentos? ¿Quiénes son? Las plantas. Las plantas, súper bien, ¿ya? ¿Y qué necesitan para hacerlo? Necesitan el sol. Ya necesitan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono. Y ese es el proceso que realizan, que por ahí lo escuché, que es el proceso de fotosíntesis. Ahora al revés dice, ¿cuáles son los seres vivos que no pueden fabricar su alimento? ¿Y cómo lo obtienen? Los ¿Cuáles animales. son? Los animales, ¿cierto? Incluido el ser humano, no pueden fabricar su propio alimento. ¿Y cómo lo obtienen? ¿Cómo lo obtendrán? Cazando. Claro, cazando, ya. Bien, vamos acá entonces. Dice acá... Supermercadería. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? En un supermercado, porque en un supermercado hay comida, así que...
Bueno, en el caso de los seres humanos la vamos a buscar a un súper, ¿ya? Pero en el caso de los animales, como un león, la debe cazar, ¿ya? Y vamos a ver qué otros organismos también deben buscar o obtener su propio alimento. Dice acá entonces que todos los seres vivos necesitan de materia y energía para vivir, incluido el ser humano, ¿ya? ¿De dónde obtenemos toda esta energía y materia? ¿De dónde lo obtenemos? Ya lo dijeron, lo obtenemos a través de los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, alimentos como el pan, la leche, los huevos, las legumbres y las frutas provienen de plantas y animales. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces, todos los organismos vamos a depender de la interacción con otros seres vivos y con el ambiente para poder nutrirnos y crecer, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un animal herbívoro depende de las plantas para poder alimentarse. Y las plantas también van a depender de otros elementos para poder crecer, ¿ya? Entonces hay una interacción con el medio. Bien, vamos acá. Dice, en la naturaleza, entonces ya sabemos que los seres vivos pueden conseguir su alimento a través de dos formas o dos mecanismos, ya sea fabricándolo a través del proceso de fotosíntesis o también lo puede obtener a través de otro ser vivo, ¿ya? Pero, ¿cómo es posible que algunos seres vivos puedan fabricar su propio alimento y otros dijeron súper bien? En el caso de plantas, las que fabrican su propio alimento y lo hacen a través del proceso de fotosíntesis. Y quienes lo obtienen de otro ser vivo son los animales, ¿ya? Entonces, según la forma en que los organismos obtienen sus nutrientes, es posible reconocer dos grupos de seres vivos, los autótrofos y heterótrofos. En su libro, en la página 73, está con negrita la palabra autótrofo y heterótrofo. La puede destacar o subrayar, ¿ya? Ahora vamos a ver. Tía, ¿Sí? que a usted se le queda mucho pegado, entonces para que podamos tener una mejor señal, ¿será que podamos apagar las cámaras? Bueno, buena idea, apaguen las cámaras. Apaguen las cámaras. Bien, entonces, vuelvo a repetir que según la forma en la cual los organismos obtienen sus nutrientes, los vamos a clasificar en dos grupos, autótrofos y heterótrofos. En su libro, en la página 73, lo destaca, ¿ya? Pero, ¿cuáles son estos organismos autótrofos? Vamos a decir que son todos aquellos que fabrican su propio alimento, ¿ya? Todos aquellos que fabrican su propio alimento van a ser organismos autótrofos, ¿ya? Y algunos de estos organismos realizan un proceso conocido como el que ustedes muy bien mencionaron, el de fotosíntesis. ¿Para qué? Para producir su alimento, que es la glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que las plantas cuando producen su alimento, el alimento que realizan se llama glucosa. Ahora, ¿cuáles son estos organismos autótrofos? Tenemos plantas con y sin flor, tenemos los musgos, ¿ya? Helechos, observe bien la imagen de los helechos, porque a veces me preguntan, tía, ¿qué es un helecho? Ahí está. Las algas también son autótrofas, y viene algo nuevo aquí, dice cianobacterias. ¿Y qué serán las cianobacterias? ¿A alguien se le viene a la mente en decirme qué serán las cianobacterias? Un ser vivo que se Ya es un ser produce vivo. a través del contagio. ¿Cómo? Que se produce a través del contagio. Ya, usted cree que se produce a través del contagio. ¿Ya? ¿Quién más tiene alguna idea para yo aclarársela? Es una bacteria. Ya, son tipos de bacterias, ya, cianobacterias son un tipo de bacteria que, si ustedes se fijan, de acuerdo al título, es un organismo autótrofo. ¿Por qué es autótrofo? Porque realiza su propio alimento, ¿cierto?
Pero para que ustedes sepan y aprendan qué son las cianobacterias, vamos a decir que son bacterias fotosintéticas que se encuentran en el fondo oceánico, en el mar. Y estas bacterias tienen una función súper importante porque ayudan a generar oxígeno, reciclar nutrientes y captar el carbono en el agua, ¿ya? Ahora, ¿por qué también son importantes? Porque son una fuente de alimento para microorganismos herbívoros como el zooplancton que se encuentra en el océano, ¿ya? Entonces, ahora, tienen, dice acá, que algunos pigmentos que le dan una coloración verde esmeralda y por eso también son conocidas como algas verde azules, ¿ya? Entonces, ¿qué son las cianobacterias? Son bacterias fotosintéticas. ¿Dónde se encuentran? En el océano. ¿Y por qué son bacterias fotosintéticas? Porque realizan el proceso de fotosíntesis. Y como realizan el proceso de fotosíntesis, quiere decir que son organismos autótrofos, ¿ya? Y aquí, bueno, viene, se les conoce como algas verde azules. Y les tengo un dato curioso. Dice, ¿sabías que no todos los organismos autótrofos realizan fotosíntesis? Pero ustedes me dirán, ¿cómo es eso, tía? Si usted ha dicho que los autótrofos son todos aquellos que realizan fotosíntesis. Pero para que usted sepa, hay ciertos organismos, que son bacterias, que hasta hace poco eran considerados una curiosidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los llamados quimioautótrofos. ¿Qué quiere decir? Que son organismos o que son bacterias que viven en el fondo oceánico, ¿ya? Donde no llega la luz del sol, ¿ya? Pero ellos tienen la capacidad de fabricar su propio alimento a partir de algunos minerales y compuestos químicos, pero no utilizan la luz del sol y son las llamadas bacterias quimiosintéticas, ¿ya? Entonces, ¿qué son las bacterias quimiosintéticas? Son todas aquellas que fabrican su propio alimento, pero no utilizan la luz del sol, ¿ya? Sino que utilizan algunos minerales u otros compuestos que hay en el fondo oceánico, ¿ya? Y por realizar su propio alimento, ¿qué son? Son organismos autótrofos, ¿ya? Vamos ahora a lo contrario, a los heterótrofos. ¿Qué son? Vamos a decir que son todos aquellos que son capaces de fabricar su propio alimento y lo deben obtener de otro ser vivo, ¿ya? ¿Qué ejemplos tenemos? Obviamente tenemos a todos los representantes del reino animal, tenemos a los hongos, están los microorganismos como los protozoos, que están estos aquí. Ustedes dirán, tía, ¿qué son los protozoos? Son microorganismos que viven en el agua y se alimentan de sustancias que hay ahí. Por ejemplo, si yo veo un charco, ¿ya? Después de la lluvia, que pasan unos días y queda el agua acumulada, si yo puedo analizar esa gotita de agua, me voy a encontrar estos microorganismos que están viviendo ahí y que se llaman protozoos, ¿ya? Y también las bacterias son también heterótrofas. ¿Por qué? Porque se alimentan de materia orgánica en descomposición, ¿ya? Entonces, todos los organismos heterótrofos son aquellos que no son capaces de fabricar su propio alimento, ¿ya? ¿Como cuáles? Los animales, los hongos, los protozoos y las bacterias, ¿ya? Y vamos llegando acá a la parte donde dice, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Alguien me puede decir qué será la fotosíntesis? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué será la fotosíntesis? Puede activar el micrófono. ¿Ya? Puede activarlo, donde dice, ¿qué es la fotosíntesis? Es cuando una, Sí, escucho. es cuando una planta absorbe energía del agua y del sol ¿Ya? ¿Y para qué lo hace? para extraer energía.
Ya, él lo hace para fabricar su propio Alimento. alimento. Ya, entonces, cuando hablamos de qué es la fotosíntesis, vamos a decir que es un proceso que ocurre principalmente en las hojas de las plantas. No olvidar eso. Este proceso ocurre en las hojas de las plantas. ¿Y qué es lo que hacen? Como usted decía por ahí, captan o utilizan la luz del sol, el dióxido de carbono y el agua para fabricar glucosa, que es el alimento que fabrican las plantas, ¿ya? Aquí tengo la imagen, en la fotosíntesis, el agua, la luz solar y el dióxido de carbono se transforman en alimento y oxígeno. Recuerden que el oxígeno es ese gas vital para nosotros, para nuestra sobrevivencia, ¿ya? Y acá, en la página 74, viene una actividad cortita y un desafío para ustedes, ¿ya? Donde dice que deben leer y analizar el experimento de Jean-Baptiste Van Helmont, ¿ya? Que este señor realizó un experimento en el cual da la siguiente descripción, ¿ya? Vamos viendo, no sé si alguien lo leyó o lo leemos ahora. Dice que en una maceta él colocó 90 kilos de tierra seca y plantó en ella un pequeño sauce que tenía una masa de 2 kilos, ¿ya? Después cubrió la parte superior de la maceta con una malla que solo permitía el ingreso del agua. La regó y observó el crecimiento del árbol. Al transcurrir 5 años, sacó el árbol de esta maceta, midió su masa y constató que esta era de 76 kilos. Al comienzo eran 2 kilos, después ya el arbolito tenía una masa de 76 kilos. Después de secar la tierra, midió nuevamente la masa y esta solo había disminuido en 50 gramos. O sea, que de los 90 kilos de tierra, solo había disminuido en 50, quedando en ¿cuántos gramos? En 50 gramos, ¿ya? Después dice, es decir, mientras la planta había aumentado en 74 kilos, la tierra se mantuvo prácticamente igual, disminuyó solo apenas 50 gramos, muy mínimo. Ya la cantidad de... Tía se pegó. Sí. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde iba la Tía, tía? se la escucho cortado. Ay, en la tercera. Acá, Comentó ¿cierto? igual y iba a Ya. la Dice de En la 3. La 3. Ya, en la 3. Dice, midió su masa y constató que esta era de 76 kilos. Ya el sauce de 2 kilos aumentó a 76. Después de secar la tierra, midió nuevamente la masa y esta solo había disminuido en 50 gramos. Es decir, mientras la planta había aumentado en 74 kilos, la tierra se mantuvo prácticamente igual. Había la misma cantidad de tierra. Ya. ¿Sí? ¿Y no era que el sauce había aumentado 76 kilos? Sí, pues el sauce al principio era de 2 kilos, ¿cierto? Sí. Lo plantó, lo regó durante 5 años y al pasar 5 años retiró el sauce, lo midió, le sacó la masa y se dio cuenta que de los 2 kilos había llegado a 76 kilos. Luego midió la masa, la tierra, y se dio cuenta que en realidad había disminuido muy poco la cantidad de tierra, por lo tanto dijo, la tierra se mantuvo igual. No, ¿Ya? que me confundí porque al último decía que había aumentado en 74 kilos y era verdad, por donde pesaba 2. Exacto, exacto. Ahí La masa, la cantidad de tierra hay que tener claro que al final se mantuvo prácticamente igual, porque disminuyó muy poquita. Tía, yo en 89,50 gramos. Exacto. Dice entonces, a partir de los resultados, Van Helmont le atribuyó al agua el crecimiento de la planta y no a la tierra. De acuerdo a eso, dice que, ya lo leímmo, dice, ¿qué pregunta crees que intentó responder este señor de acuerdo a su investigación? ¿Qué pregunta creen que él trató de responder con eso?
¿A alguien que se le ocurra algo? ¿Qué pregunta creen que él quiso responder con este experimento? Por ejemplo, ¿cómo qué? Tía, ¿Sí? si lo piensa bien, Jean-Baptiste Van Helmont solo le agregó agua a la planta. Entonces, es decir, que la planta siguió creciendo esos 5 años, pero la planta está ocupando un poco más de espacio en la maceta, entonces se hubiera caído un poco de tierra, ¿no? O sea, está tapa, pero yo digo que esto aporta que muchos nutrientes se hubieran formado en la etapa de fotosíntesis de la ¿Ya? planta. Ya, pero ¿qué pregunta crees tú que él trató de responder? Por ejemplo, podemos decir que él a lo mejor quiso responder, ¿el agua es el responsable del crecimiento de la planta? ¿Puede ser esa pregunta? También. Sí, Yo, tía. ¿Ya? ¿Sí? Disminuir Escucho. la tierra en 5 Mira. años con una planta. ¿Ya? Si ¿Alguien la, más me- eso le Sí, dio sí, mucho lo estoy mentira al escuchando. cauce. Estoy escuchando. ¿Quién me dice tía? si él quería probar si este árbol podía crecer sin la luz del sol. ¿Ya? Bien, ya, entonces hay que redactar la pregunta. ¿Será que las plantas solo crecen con el agua y sin, por ejemplo, pero la tía, luz, como me decían por ahí? No, tía, me Tía. refiero a que esa planta, porque si estaba con la tapa y a lo que usted dijo al principio no le llegaba sol a las raíces y a la tierra para... Pero Claro. no le llegaba a las raíces simplemente, pero a las hojas sí le llegaban. O sea, A las las hojas igual hojas- recolectaban. No, pero la Las hoja hojas igual pasan estaban en el- recibiendo la luz del sol, Sí, ¿cierto? era lo mismo que la fotosíntesis, es diferente que no Sí, le lo llegaba mismo. la luz solar en las raíces. En las Pero raíces. la Él estaba Las tapando hojas ahí. recolectaban igual la luz solar. Ya, entonces, una pregunta que podría ser, ya, ¿será el agua el responsable del crecimiento de esta planta, que era lo que él quería probar, ya? ¿Será que a lo mejor tapando, como dicen por ahí, las raíces, no va a crecer la planta? Ya, puede ser algo así, ¿cierto? Me Entonces, gustó lo que dijo el profesor, tío. dice acá, Sí, se pegó en la el mucha. modo- Sí, se pegó. ¿Está de acuerdo con conclusiones, señor? ¿Qué escuchan? Tía, se escucha cortado. Ahora Tía, sí. se pegó. Sí. Iban en la Pero- pregunta. Ya, Ya. ya, Yo también lo ya. escucho así Sí. cortado. Según lo que Sí, tú yo también sabes lo de escucho la No. fotosíntesis, ¿estás de acuerdo con las Ahora sí. conclusiones de Van Lemon? ¿Por qué? Tía, Ya, bien. Miren, según las fuentes saben harto, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? tía, Están- La tía preguntó si están Voy de al tiro. acuerdo. Sí. ¿de acuerdo con qué, tía? Con que fue el agua el responsable del crecimiento. El crecimiento. Ah, ¿De acuerdo? ahora ya, cámara.